Amén. Bueno, vamos a leer, hermanos, en el libro de los Gálatas. En el libro de los Gálatas, en el capítulo 5. Amén, gloria a Dios. Y vamos a leer del versículo 16 al 26, todo el tema. Amén. ¿Estamos listos, hermanos? Bueno, la palabra registra de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Padre Dios, en el nombre bendito de Jesucristo, queremos honrar esta palabra, Señor, aconsejada por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que fue para la iglesia de aquellos tiempos, pero que también es un mensaje, Señor, para el día de hoy. En el nombre bendito de Jesús, queremos darle gracias y que el Espíritu Santo nos ayude a tener el discernimiento, Señor, para poner en claro las obras de la carne y la obra del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ocupe su lugar. Pablo, hermanos, aconseja a la iglesia de Galacia, conocida como el libro de los Gálatas, andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Porque dice que el deseo de la carne es enemistad contra Dios, y el deseo del Espíritu es amistarnos con Dios. Amén. ¿Qué evidencias se deben de ver en mí diciendo que soy parte de la iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo? ¿Qué se debe ver en mí diciendo que yo soy cristiano, que yo soy cristiana? ¿Qué evidencias debo de despedir siendo parte del cuerpo de Cristo, que viene siendo la iglesia? Amén. Pablo, siendo un conocedor de lo que obraba la carne y lo que obraba el Espíritu, amonesta y aconseja a la iglesia del Señor a que andemos en el Espíritu. Amén. Entonces, Pablo da una serie de palabras, para ser más exacto, son 17 palabras
las que Pablo da hablando de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Son 17 palabras y cada palabra tiene su significado y tiene su derivado. En otras palabras, cada palabra, si la persona está en Cristo y hace estas prácticas, las consecuencias de esta palabra vendrán porque vendrán. Y aunque parece que no llega, hermano, ya se le puso la estampilla al sobre. Amén. Por eso dice la Escritura: si hoy escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. Amén. Hoy es el día que tenemos que darle gloria a Dios. Amén. Hoy es el día que tenemos que darle gloria a Dios. Yo le he puesto por tema, hermanos, a esta pequeña predicación o a esta predicación: el pecado y su descarado propósito. Ojo, el pecado y su descarado propósito. Amén. Cuando andamos en el Espíritu, mi hermano, podemos discernir las cosas que le dan gloria a Dios. Amén. Pero cuando no andamos en el Espíritu, la carne anda envalentonada. ¿Me explico? Y tendemos a hacer y a decir cosas que supuestamente le dan gloria a Dios, pero no llevan a darle gloria a Dios. Voy a tratar, hermanos, son 17 palabras las que Pablo enumera, pero también habla de los frutos del Espíritu, que son 9 palabras que Pablo enumera, hablando desde el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Voy a tratar, hermanos, en un periodo más o menos de 25 minutos, voy a tratar de discernir todas las palabras. Amén. Le sugiero que si usted tiene un papel, si explico un poco rápido, anote y usted véalo en su casa con más tiempo. Amén. Porque ya sabe, hermano, que aquí estamos hermanos rentando, ¿verdad? Y tenemos buen tiempo para hablar la palabra, pero yo quisiera, a ver si me alcanza, mi hermano, el tiempo. Amén. Así de que el pecado y su descarado propósito. Amén. Cada vez el mundo, cada semana, el mundo le prepara, mi hermano, un nuevo propósito al mundo para distraerlo de lo que el Espíritu Santo puede decirnos. Amén. Ahora, Pablo no está advirtiendo al mundo todas estas consecuencias. Pablo le está diciendo a la iglesia. El mundo ya está. El mundo ya lo tiene seguro. Amén. Pablo está diciéndole al pueblo. Amén. Bueno, ningún pasaje de la Biblia traza un contraste más claro entre la manera de vivir del creyente lleno del Espíritu y la del que está dominado por la naturaleza humana pecaminosa, que es la carne. Pablo no solo trata sobre las diferencias generales de la manera de vivir, al hacer hincapié en que el espíritu y la carne están en conflicto, sino que también incluye una lista específica de obras de la carne y del fruto del espíritu. Pablo pudo distinguir, mi hermano, una cosa de otra. Y Pablo quiso darla a saber a la iglesia a través de palabras para especificar y desglosar qué es andar en el espíritu y qué es andar en la carne. Amén. Muy posible, mi hermano, que a lo mejor a algunos no nos va a sentar bien de lo que nos están viendo y nos están oyendo. Amén. Pero no es una intención mía, como luego se dicen, de aventar indirectas. No, esto es aventar directas. ¿Me explico? ¿Para qué andamos con rodeos, hermano? Amén. Si queremos llegar allá, hermanos, que a la coronación, al reino de los cielos, tendremos que andar como la palabra exige. Amén. ¿Correcto, hermanos?
Amén. Las obras de la carne. Describe la naturaleza humana con sus deseos inmorales. La carne permanece en el creyente después de su conversión y es su enemigo mortal, la carne. Los que practican las obras de la carne no pueden heredar el reino de Dios, de acuerdo a Gálatas 5:21. Por lo tanto, se debe poner resistencia y dar muerte a esa carne en una batalla continua que el creyente libra mediante el Espíritu Santo. Amén. Debemos de hacer morir las obras de la carne. Amén. La primera palabra que Pablo menciona, adulterio, es decir, relaciones sexuales de una persona casada con alguien que no sea su cónyuge, no siendo su pareja. Y si hay relación sexual, querido hermano, Pablo le llama a esto adulterio. Eso es una obra de la carne. Amén. Aunque sea placentera, dijo una mujer, cuando peco parece que toco el cielo. ¡Ja! ¿Cómo la ve? Y lo dijo bien, dice, parece. Pero fíjate el engaño de la carne. Parece. Dice, cuando peco parece que toco el cielo. ¿Cómo la ve, hermano? Entonces, hermano, es la primera palabra que Pablo dice. Cuidado, el adulterio. Número 2, fornicación. Es decir, conducta y relaciones sexuales inmorales incluye el complacerse en fotos, películas y publicaciones pornográficas. Amén. A eso se le llama fornicación, el deleite de los ojos, el deleite de la mente. Amén. La lujuria de la vida. Pablo, mi hermano, identifica toda esa actividad en una palabra llamada fornicación. Amén. Fornicación. La tercera palabra, inmundicia, es decir, pecados sexuales y obras y vicios malvados, incluso pensamientos y deseos del corazón. Colosenses 3:5 le da otro pegue a esa palabra. Amén. Inmundicia. La cuarta palabra, lascivia, es decir, sensualidad, seguir los deseos y las malas pasiones hasta el punto de no tener vergüenza ni decencia alguna. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 21. También, mi hermano, soporta y avala lo que Pablo dice hablando de la palabra lascivia. La quinta palabra, idolatría, es decir, adoración de espíritus, personas o imágenes talladas. Confianza en cualquier persona, institución o objeto como si tuviera igual o mayor autoridad que Dios y su palabra. Colosenses 5:5. Amén. Idolatría. Hechicería. Vamos en las 6. Hechicerías. Es decir, brujería, espiritismo, magia negra, adoración de demonios y uso de drogas para producir experiencias espirituales. ¿Cuántas de las veces, mi hermano, las personas, sabe, la otra vez fui a Matamoros y me dio una sensación tan triste, hermanos, de ver a una muchacha joven, un promedio de 18, 20 años, amén, y se miraba una muchacha guapa, bonita, pero iba una actitud, hermano, hablando sola por el medio de la calle, hermano, una actitud, hermano, de que pude percibir que estaba en éxtasis por medio de las drogas, hermano. Que hasta dónde, cuando el pecado te invita, lo menos que te advierte es la consecuencia. Amén. Amén. Y así están muchos hoy en día. No pasa nada, y no pasa nada. Te engancha y para cuando crees, ya están muy lejos. Amén. Entonces, hermanos, eso abarca las hechicerías. Sexta, enemistades, es decir, intenciones y acciones hostiles e intensas, antipatía u odio extremo. Las enemistades. 8, pleitos,
es decir, aquellos antagonismo, lucha por la superioridad. O sea, se lucha por la superioridad, los pleitos. 9, celos, es decir, resentimiento, envidia del éxito de otros, de acuerdo a Romanos 13:13. 10, iras, es decir, enojo explosivo que se inflama y se convierte en palabras o acciones violentas. Colosenses 3:8 también asesora para dar a entender este tipo de reacciones de la carne, las iras. 11, contiendas, es decir, búsqueda de poder. Las contiendas, búsqueda de poder. Muchas veces hay contiendas por esa razón, hermanos. Segunda de Corintios 12:20 habla de eso también. 12, disensiones, es decir, la introducción de enseñanzas divisorias no respaldadas por la palabra de Dios. Ahí vienen las disensiones. ¿Me explico? Ejemplos, o que quieren dar que eso avala la palabra de Dios, y ya eso se convierte en disensiones. 13, herejías, es decir, división de la congregación en grupos egoístas o camarillas que destruyen la unidad de la iglesia. Esas son las herejías. Amén. Empezamos a hacer grupitos, aquí, allá, yo junto con aquel. No, querido, a eso Pablo le llama herejías y trae consecuencias. Eso también es fruto de la carne. Aunque aparentes andar en el Espíritu, mi hermano, el Espíritu te identifica que andas en la carne. Amén. Tenemos que envalentonarnos, mi hermano, y confrontarnos a nosotros mismos. Primeramente a nosotros mismos. ¿Cuál es el rival próximo a vencer? Yo mismo, querido hermano. Amén. Y no nos tengamos compasión cuando la carne nos quiere levantar la mano. Amén. Porque si queremos llegar allá, esto tiene que ser eliminado por la gracia en el Espíritu Santo. Amén. Si no, ni para qué se ande haciendo que soy cristiano y que voy para allá y que me espero una corona. Pues dirás lo que tú quieras, pero si el Espíritu te identifica que hay cosas en tu vida como estas, no heredarás el reino de los cielos. Pablo lo dijo bien claro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: contra tales cosas, dijo, no heredarán el reino de los cielos. Amén. Las herejías. 14, envidias, es decir, antipatía resentida de otra persona que tiene algo que se desea, envidias. 15, homicidios, es decir, dar muerte a una persona sin el apoyo de la ley y con malicia, los que matan, los homicidas. Borracheras, es decir, deterioro, del control físico o mental por las bebidas alcohólicas. Se cree, mi hermano, que el alcohol es más destructivo que ni la droga, aunque la droga tampoco le firmo que la consuma o que lo haga. Pero se cree que el alcohol todavía es más matón que ni la droga. Hay personas que, mi hermano, que dicen: hombre, un traguito, una copita, no pasa nada. Y se fue el amigo y se fue el vecino y tú te quedaste y le diste otro pegue y quién sabe hasta dónde llegarías. Y piensas que nadie te vio, que nadie te oyó. Hermano, Pablo dice: no os engañéis, que Dios no puede ser burlado. No pretendas sobornar a Dios con una careta de ángel cuando allá, mi hermano, eras el mismo diablo. ¿Me explico, hermano? Borracheras. Amén. ¿Cuántas de las veces, mi hermano, no se dice: no, hombre, ándale, y hasta te ruegan? Amén. Nunca se avergüence de ser cristiano. ¿Sabes qué? Yo no consumo alcohol. Porque a mí la palabra me dice que los borrachos no van a heredar el reino de los cielos. Oye, pero te entran por el lado. Pero si esto no es para que te emborraches. ¿Y cómo empezó el borracho? ¿A poco empezó tomándose un 24 de cerveza? ¿A poco empezó tomándose medio litro de tequila o una caguama entera? Empezó ahí haciendo un puchero y fue entrando y hasta que llegó a un punto desastroso. Pierde familia, pierde amigos, pierde
pierde la vergüenza. Por eso, mi hermano, el tema le puse el pecado y su descarado propósito. Porque esa es la gran verdad. No podemos hablar del pecado de otra manera. Amén. El pecado nos acusa, y mi hermano, y el pecado nos quiere exhibir como malos. Pues nosotros también debemos de exhibirlo. ¿Cuál es la intención del pecado? Y Pablo enumera todas estas cosas para decir que esto es fruto de la carne de la persona que no quiere andar en el Espíritu. Amén. Borracheras, orgías, es decir, fiestas y parrandas excesivas, espíritu festivo que incluye alcohol, droga, sexo o algo parecido, las orgías. Ahí son las 17 palabras que Pablo enumera que son como fruto de la carne. Y quiero hablar ahora de los frutos del Espíritu. Perdón si estoy un poco encarrerado, pero yo quiero que esto quede bien grabado en nosotros como iglesia, hermanos, y para la gente que nos ve y que nos oye. Amén. ¿Cuál es la realidad? Como creyente, andar en el Espíritu. El fruto del Espíritu. El primer fruto que Pablo menciona. Amén. Amor. Es decir, interés y búsqueda del mayor bien de otra persona, sin móviles de ganancia personal. Romanos 5:5. Ese es el amor. Amén. Que no haya propósitos de decir sacarle provecho, ganancia, ventaja. No. Dice sin propósitos malévolos. Sigue 2. La palabra gozo. Es decir, la sensación de gozo fundado en el amor, la gracia, las bendiciones, las promesas y la cercanía de Dios que tienen los que creen en Cristo. Salmo 119, Filipenses 1:14, Primera de Pedro 1:8. Todas esas cosas respaldan, hermano, el gozo. Amén. 3. Paz. Es decir, el sosiego de la mente y del corazón, fundado en el conocimiento de que todo anda bien en el creyente y su Padre Celestial. Romanos 15:33. Eso es tener paz, es decir, el sosiego de la mente y del corazón. Pablo dice en Filipenses, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestra mente, vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habla también del corazón, pero eso es fruto del Espíritu. ¿Me explico? Ese es fruto del Espíritu. Tenemos paz en la mente y paz en el corazón. Es una evidencia, mi hermano, de que estamos cultivando el hábito de andar en el Espíritu. Amén. 4. Paciencia. Fíjate, esto es fruto del Espíritu. Paciencia, es decir, constancia, conformidad, ser lento para el enojo o la desesperación. Paciencia. Amén. Efesios capítulo 4 versículo 2, Hebreos 12:1 respaldan este fruto del Espíritu que viene siendo la paciencia. Número 5, benignidad. Es decir, no querer ofender a nadie ni causarles dolor. Esa es la palabra benignidad. Amén. Efesios capítulo 4 versículo 32, Primera de Pedro 2:3 respaldan esta palabra de benignidad. La 6, bondad. Es decir, fíjese lo que es la bondad. Es decir, celo por la verdad y la justicia y aborrecimiento del mal. Puede expresarse en actos de amabilidad o en la reprensión y la corrección del mal. Bondad. Amén. Mateo capítulo 21 versículo 12 al 13 respalda que es un fruto del Espíritu, la bondad. Número 7, fe, es decir, lealtad firme y constante a una persona a quien se está uniendo por promesa, compromiso, carácter fidedigno e integridad. Amén. Tito 2:10 respalda este fruto del Espíritu.
que viene siendo fe, lealtad, firmeza y constancia de una persona a quien le has creído. 8, aquí me voy a tardar un poquito. Viene siendo la palabra mansedumbre. Mansedumbre. Amén. En el griego, parapetus. Es decir, moderación acompañada de fortaleza y valor. Describe una persona que puede enojarse cuando se necesita el enojo y ser humildemente sumisa cuando se necesita la sumisión. Sobre la mansedumbre de Cristo. Mire, les dije en la escuela dominical que iba a hablar poquito de lo que estábamos hablando. Recuerda que dije que muchos dicen, al cabo es cristiano, pídele prestado y no le pagues, al cabo es cristiano, no pasa nada, no te dice nada. No, mi hermano. La mansedumbre, mi hermano, es una moderación acompañada de fortaleza y valor. Describe a una persona que puede enojarse cuando se necesita el enojo y ser humildemente sumisa cuando se necesita la sumisión. Mire, hay unos ejemplos en las Escrituras. Cuando Cristo tuvo que ser humilde, fue humilde. Pero cuando tuvo que sacar el chicote y darles unos chicotazos, fue con justicia. Amén. Esa es la mansedumbre. Algunos dicen que uno no puede enojarse. Cuando es un enojo por celo de Dios, uno se puede enojar. ¿Me explico, mi hermano? Ahora, no confundir ese tipo de celo, de enojo con fruto de la carne. ¿Me explico? ¿Qué hizo Cristo cuando vio los que vendían en el templo? ¿Qué hizo? Hermano, les volcó las mesas, le agarró un chicote y les gritaba: mi casa es casa de oración y casa de oración será llamada. Ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Fuera de aquí, bandoleros. Bueno, no sé si dijo bandoleros, pero por ahí le anduvo. ¿Amén? Ese es el tipo de enojo que se requiere, hermano, cuando las cosas se hacen con justicia. Amén. Algunos de ustedes me dijeron que a veces trabajan en lugares o trabajaron en lugares que porque era cristiano le cargaban la mano. Un momento. Amén. La mansedumbre nos da la autoridad, mi hermano, para pararnos también firmes. Hoy tú tienes derecho, yo también tengo derecho. Amén. Tú andas en la carne, mas yo ando en el espíritu. Amén. Mi hermano, otro ejemplo. Moisés subió al monte. Allá Dios le dio las tablas de la ley. Estaba enseñando mansedumbre. Amén. Porque dijimos que mansedumbre es moderación acompañada de fortaleza y valor, que describe una persona que puede enojarse cuando se necesita el enojo y ser humilde, sumisa cuando se necesita la sumisión. Moisés subió humildemente por mandato de Dios y estaba recibiendo las tablas de la ley. Dios le escribe, Moisés baja con las tablas de la ley. Cuando él baja abajo, dice que vio el pueblo adorando un becerro que habían hecho de oro. ¿Y qué hizo Moisés, mi hermano? Quebró las tablas de la ley. Las quebró. Oh, fíjese, hermano. Quebró las tablas de la ley. Y mi hermano, y si usted lee ese pasaje, hermano, y hubo una escena terrible. Dice que obligó a la gente que demolieran ese diablo. ¿Me explico? Y ahí hubo una escena tremenda, mi hermano, y Dios obró con justicia. Eso quiere decir, mi hermano, andar con mansedumbre. Amén. Ahí respecto a Cristo habla en Mateo 11:29. Y luego también enseña, mi hermano, el enojo en Mateo 23, Marcos 3:5. Amén. También enseña, mi hermano, Pablo en 2 de Corintios 10:1, pero también enseña, fíjese lo que dice Gálatas 1:9, donde tenía que mostrarse enérgico, se mostraba enérgico. Donde tenía que ser humilde, pero mi hermano, todo eso es fruto del Espíritu y es producto de la mansedumbre. Amén. Así de que, hermanos, que no vengan mi hermano, a estropearnos
a subajarnos por el hecho de ser cristianos. La mansedumbre es andar en el Espíritu, y también uno se puede parar enfrente, mi hermano, y reclamar sus derechos, más que todo cuando andamos en el Espíritu. Amén. No le estoy firmando para que usted de aquí se vaya a echarle la ceniza al vecino. No le estoy diciendo eso, hermano, de que aquí se va. Ay, ¿qué me dijiste la otra vez? Oh, sí, vente. No vamos por ahí. No vamos por ahí, correcto, hermano. Sencillamente que usted lo sabe, mi hermano, que a veces por ser cristiano la gente quiere abusar de tus beneficios. ¿Me explico, hermano? Entonces la mansedumbre, mi hermano, nos da el privilegio. Aquí tenemos ejemplos. Tenemos ejemplo de Cristo, tenemos ejemplo de Pablo, tenemos ejemplo de Moisés. La mansedumbre, la número 8. La 9, templanza, es decir, el dominio de las propias pasiones y deseos. Templanza, es decir, el dominio de las propias pasiones y deseos, incluso la fidelidad a los votos nupciales. Templanza. También se debe de exhibir pureza. 1 Corintios 7:9. El comentario final de Pablo sobre el fruto del Espíritu indica, fíjese bien, escuche esto, hermano, este es el cierre, escuche esto. El comentario final de Pablo sobre el fruto del Espíritu indica que no hay restricción alguna a la manera de vivir que se describe aquí. Los creyentes pueden y deben practicar estas virtudes una y otra vez. Nunca descubrirán una ley que les prohíba vivir según estos principios. Pablo dijo en Gálatas 5:23, dice, se lo voy a leer, dice mansedumbre, templanza, dice, contra tales cosas no hay ley. Si usted anda practicando estos frutos del Espíritu, que son enumerados como 9, no hay ley que le pueda cobrar a usted diciéndole que anda mal. Pablo dijo, contra tales cosas no hay ley. No hay ley. ¿Me explico, mi hermano? No vamos a sufrir, mi hermano, un ejemplo. Si usted se pasa una luz roja, está violando la ley. ¿Me explico? Entonces, en ese caso hay ley. Hay ley. ¿Qué va a pasar? Va a provocar un accidente, y como consecuencia, si el policía lo mira, le va a dar multa. ¿Qué pasó? Hay ley, porque hubo desobediencia. Pero si usted respeta la luz, ¿me explico? Si usted respeta la luz, se pasa a la velocidad que le está indicando, ¿qué ley le puede cobrar a usted? No hay ley que se le venga encima. Así los que andamos en el Espíritu. Pablo dice, contra tales cosas no hay ley, no hay consecuencias de perder. Al contrario, hay consecuencias de ganar. Amén. Hermanos, el pecado se ha descarado terriblemente. Amén. Como iglesia debemos estar vigilantes para no caer en semejante desobediencia delante de Dios. Amén. No tenemos que preocuparnos de quedar bien, mi hermano, con el mundo. No se preocupe por eso. Ay, ¿qué va a decir el compadre, la comadre? ¿Qué va a decir el vecino? No, señor. No, señor. Amén. ¿Quieres no sufrir pérdida? Vamos a andar en el Espíritu. ¿Quieres correr la consecuencia? Amístate con el pecado y lo verás. La consecuencia. Hay gente, mi hermano, cristiana que se ha aventurado, mi hermano, a retar estas reglas, mi hermano, y han terminado divorciados, pagando child support, en la cárcel, ahora viviendo de arrimados porque violaron las reglas de Dios, y hubo ley que los penalizó. Pero si nos sometemos a las reglas del Espíritu, Pablo dice, contra tales cosas
no hay ley. Viviremos confiadamente en el Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Terminamos. Gloria a Dios. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor en este momento. Amén.